En los últimos días, el mundo ha vuelto a mirar con preocupación hacia Oriente Medio. Las noticias que llegan desde la región hablan de un conflicto que se está desarrollando con rapidez y cuyas consecuencias todavía son difíciles de prever. Estados Unidos, Irán e Israel se encuentran en el centro de una escalada militar que muchos analistas consideran una de las crisis geopolíticas más graves de los últimos años. La situación se ha vuelto especialmente tensa desde finales de febrero de 2026. Cuando comenzó una operación militar conjunta dirigida contra objetivos estratégicos dentro del territorio iraní. Los primeros informes sobre esta ofensiva indicaban que los ataques estaban dirigidos contra instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, bases militares y estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Durante las primeras horas de la operación se registraron explosiones en varias ciudades iraníes, incluida la capital, Teherán. Las autoridades de distintos países confirmaron que la operación fue ejecutada mediante misiles y ataques aéreos coordinados. La reacción de Irán no tardó en llegar. Poco después de los primeros bombardeos, el gobierno iraní anunció que respondería con acciones militares dirigidas contra objetivos considerados hostiles. En los días posteriores comenzaron a registrarse lanzamientos de misiles y drones dirigidos hacia Israel y hacia bases militares estadounidenses situadas en varios países del Golfo. Al mismo tiempo, la tensión se extendió rápidamente por toda la región. Algunos de los ataques iraníes no se limitaron a un solo país. También se reportaron impactos o intentos de impacto en lugares estratégicos de países vecinos donde existen infraestructuras militares o energéticas importantes. Estas acciones ampliaron el alcance del conflicto y generaron inquietud en varios gobiernos que temen una guerra regional más amplia. Las consecuencias humanas comenzaron a hacerse visibles muy pronto. Diferentes organizaciones y fuentes locales han informado de cientos de víctimas mortales en territorio iraní desde el inicio de los bombardeos. En algunos recuentos preliminares se hablaba de cerca de 800 personas fallecidas durante los primeros días de la ofensiva, incluyendo altos cargos políticos y militares del país. A medida que pasan los días, las cifras continúan aumentando y los daños en infraestructuras estratégicas y civiles siguen siendo evaluados. Hospitales, instalaciones militares y edificios gubernamentales han sido alcanzados en distintos puntos del país. Las imágenes difundidas por medios internacionales muestran columnas de humo en zonas urbanas y sistemas de defensa antiaérea activados en varias ciudades. En paralelo, la respuesta militar iraní ha incluido el lanzamiento de cientos de misiles y drones. Algunos de estos proyectiles han sido interceptados por sistemas de defensa aérea, mientras que otros han impactado en instalaciones militares o zonas portuarias en diferentes países del Golfo. Este tipo de ataques ha incrementado la preocupación internacional por la posibilidad de que el conflicto se extienda aún más allá de las fronteras iniciales. Una de las áreas estratégicas más sensibles es el Estrecho de Hormuz. Este paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. En los días posteriores al inicio de la guerra se registraron incidentes en esta zona que afectaron a varios buques y provocaron interrupciones en el tráfico marítimo. ¿Por qué es tan relevante este estrecho? Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo pasa por ese corredor marítimo. Si la navegación se ve interrumpida durante mucho tiempo, el impacto en los precios de la energía podría ser considerable. Algunos analistas ya han señalado que los mercados financieros reaccionaron con fuertes movimientos ante el temor de un bloqueo o una escalada militar en la zona. El aumento de los precios del petróleo y del gas se ha convertido en una de las primeras consecuencias económicas visibles del conflicto. En varios mercados internacionales, el precio del crudo subió rápidamente tras conocerse los ataques, reflejando la preocupación de los inversores por la estabilidad del suministro energético. Al mismo tiempo, los gobiernos de diferentes países han comenzado a evaluar cómo podría afectar esta crisis a sus economías. El transporte marítimo, la aviación y las cadenas de suministro globales dependen en gran medida de la estabilidad en Oriente Medio. Cuando una región clave entra en guerra, las repercusiones pueden sentirse en todo el planeta. La dimensión política del conflicto también es compleja. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán llevan décadas marcadas por tensiones, sanciones económicas y episodios de confrontación indirecta. Durante muchos años, el programa nuclear iraní ha sido uno de los principales puntos de fricción. Algunos gobiernos occidentales han acusado a Irán de desarrollar tecnología que podría permitir la fabricación de armas nucleares, mientras que Teherán ha insistido en que su programa tiene fines civiles y energéticos. En distintos momentos se han firmado acuerdos internacionales para limitar el desarrollo nuclear iraní, pero esos acuerdos también han atravesado periodos de ruptura y renegociación. Las tensiones sobre este tema han sido una de las razones que explican por qué la situación actual ha llegado a un punto tan delicado.
Algunos expertos consideran que la ofensiva militar reciente tenía como objetivo debilitar las capacidades militares iraníes y presionar al gobierno para cambiar su estrategia regional. Otros analistas creen que la operación buscaba impedir que el país continuara avanzando en su programa nuclear. Sin embargo, las interpretaciones varían según el punto de vista de cada actor internacional. En los conflictos internacionales es frecuente que cada parte defienda una narrativa diferente sobre las causas y objetivos de las acciones militares. En medio de esta situación, muchos ciudadanos de distintos países se preguntan hasta qué punto esta guerra podría expandirse. ¿Podría convertirse en un conflicto regional que involucre a más países? ¿Existe el riesgo de que otras potencias intervengan directa o indirectamente? Algunos gobiernos europeos han pedido contención y han llamado a evitar una escalada mayor. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales han insistido en la necesidad de abrir canales diplomáticos que permitan reducir las tensiones antes de que el conflicto alcance una dimensión aún mayor. Mientras tanto, la población civil en las zonas afectadas vive momentos de gran incertidumbre. En varias ciudades iraníes se han reportado cortes de electricidad, interrupciones en el transporte y evacuaciones en algunos barrios. En otras regiones del Medio Oriente también se han reforzado las medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques. La situación también tiene implicaciones militares más amplias. En países donde existen bases estadounidenses, los sistemas de defensa se han puesto en alerta máxima. Algunas fuerzas armadas han desplegado unidades adicionales para proteger instalaciones estratégicas y evitar posibles ataques. En el plano diplomático, las reacciones han sido diversas. Algunos gobiernos han mostrado apoyo a las acciones militares, argumentando que eran necesarias para frenar amenazas de seguridad. Otros países han criticado los ataques y han advertido que podrían violar el derecho internacional. En este tipo de conflictos, la percepción internacional juega un papel importante. Las decisiones de los gobiernos pueden influir en alianzas, acuerdos comerciales y relaciones diplomáticas que se extienden mucho más allá de la región donde ocurre la guerra. También se ha abierto un debate sobre el futuro político de Irán. Algunos informes mencionan que la ofensiva militar tuvo como objetivo debilitar el liderazgo del país y provocar cambios en su estructura de poder. Otros observadores consideran que las consecuencias políticas internas aún son difíciles de prever. La muerte de altos dirigentes iraníes durante los ataques ha generado un momento de incertidumbre dentro del propio país. Cuando se producen cambios abruptos en la cúpula de un gobierno, suelen surgir preguntas sobre quién asumirá el control y qué dirección tomará la política nacional. Pero, ¿qué significa todo esto para el resto del mundo? Muchos analistas señalan que la estabilidad de Oriente Medio tiene un impacto directo en la economía global, en la seguridad internacional y en el equilibrio de poder entre grandes potencias. Cada día aparecen nuevas informaciones que muestran cómo evoluciona la situación. Algunas hablan de nuevos ataques, otras de movimientos diplomáticos para intentar detener la escalada. La realidad es que el conflicto todavía se encuentra en una fase muy temprana y sus consecuencias a largo plazo siguen siendo inciertas. Al observar esta situación, muchas personas se preguntan si la diplomacia todavía tiene margen para evitar una guerra más amplia. ¿Podrán las negociaciones internacionales frenar la escalada militar? ¿O estamos ante el inicio de un conflicto que podría prolongarse durante meses o incluso años? Lo que sí parece claro es que los acontecimientos de los últimos días han cambiado el panorama geopolítico de la región. Las alianzas, las estrategias militares y las decisiones económicas de muchos países podrían verse afectadas por lo que está ocurriendo en este momento. Y ante todo esto surge una pregunta que muchos se hacen. ¿Estamos presenciando un episodio puntual de confrontación o el comienzo de un conflicto que podría redefinir el equilibrio internacional en los próximos años? Las próximas semanas probablemente serán decisivas para responder a esa cuestión.